¿Por qué hay tanta violencia en nuestro país? ¿Por qué hay tanta violencia en la política? Tanta violencia social, tanta violencia en la familia. Eso es, nos caracterizamos por ser una nación cargada de violencia. En este último tiempo se habló acerca de la violencia que se ejerce sobre la mujer. La pregunta es, ¿dónde se origina este problema? En el mero intento de querer construir una sociedad con familias que están liderizadas por hombres que en vez de seguir el modelo bíblico han seguido el modelo del macho, del machista y del matriarcado. Cuando hablo de machista me refiero al jefe, al amo, al dominador, al que cree que tiene hegemonía por sobre la mujer. Me refiero al abusivo, al golpeador. Luego empieza la violencia psicológica. No eres nadie, me provocas a ira, tú haces que yo te golpee. Luego empieza la violencia física, los tirones de los cabellos, el agarrar de las manos, el empujarla en la cama, luego los manazos, y luego terminan con la violación sexual, que es la pretensión o el acto sexual sin el consentimiento de la otra persona. Terminan convirtiendo a estas chicas en esclavas, porque no se nos ha enseñado qué es ser un hombre, qué es ser una mujer. Cuando hablo de matriarcado me estoy hablando de esa mujer cómplice que cría a sus hijos de una forma muy liberal, en el mal sentido de la palabra, permisivo, malcriado, desobediente, rebeldes, desordenado. Sin embargo, ellas están ahí solapando y desarrollan un vínculo tan fuerte con el hijo que a fin de que ellos se mantengan bajo su gobierno, ellas toleran toda clase de licencia y libertades para que ellos hagan lo que quieran. ¿Dónde está el problema? En la familia. Hay que ir a la familia. Hay que ir y enseñarles lo que es ser un hombre. Un hombre no solamente es el que procrea. El hombre es el que educa, enseña. El hombre es el que transmite valores, verdad, justicia, amor, unidad, respeto, integridad, responsabilidad. Pero lo hace a partir del ejemplo. Es el hombre el encargado de darle norte a los hijos, a la mujer. Es el hombre el que empodera a la mujer y la ayuda a desarrollarse, a crecer. Le da su lugar delante de los hijos. Hace todo lo posible para que esa mujer crezca y se desarrolle en toda su dimensión y fruto de la honra, el respeto, el amor. Los hijos están viendo cómo ese hombre trata a su madre y los hijos aprenden a ser hombre en ese sentido. Si no le enseñamos a nuestros hijos a partir del ejemplo, jamás tendrán una estructura sobre la cual desarrollar su carácter. Habrá ausencia de valores, ausencia de ejemplo, ausencia de principio, ausencia de hábitos, ausencia de modelos. Entonces no vamos a poder evitar que nuestros hijos vengan a sumar esa masa de hombres pegadores, de mujeres, de hombres cobardes, canallas, borrachos, viciosos, degenerados, controladores, dominadores. Debemos volver a Dios, debemos volver a los valores, debemos enseñar a nuestros hijos. Eso lleva tiempo, eso demanda ejemplo de nosotros. ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio a partir de un pacto, lo consagrado, lo valioso que es, el principio de lealtad, de integridad, de veracidad en una relación, y rechazar enfáticamente la violencia familiar, la violencia contra las mujeres, rechazar enfáticamente y desafiar a estas mujeres a que denuncien esos malos tratos, porque se están violentando sus derechos fundamentales. Y qué bueno que la familia esté dispuesta a apoyar, y qué bueno que en la iglesia estemos todos en el mismo sentido dispuestos a ayudar, porque hay mujeres que no pueden dejar esos canallas porque no tienen el apoyo de sus familiares, no tienen el apoyo de la familia. Si la familia no quiere apoyar, usted, amigo que es pastor, usted conmigo asumimos la responsabilidad, sacamos el corazón y la sustentamos hasta que pide un trabajo y hasta que esa mujer pueda recuperarse, reponerse. Pero también me dirijo a los líderes políticos. Ustedes tienen que darnos también el ejemplo, porque todo el tiempo vemos que se violan las leyes, se violan las normas, se violan los principios. Sin Dios, sin los principios, sin los valores, sin hombres comprometidos de verdad, esto no va a parar, y cada vez vemos más tolerante con el abuso, el irrespeto, la violencia física, la violencia sexual. Esto no va a parar. ¿Y saben quién van a ser los más perjudicados? Tus hijos y tus nietos que vienen en camino, porque esto irá empeorando. Pero estamos frente a una oportunidad histórica de hacer cambios radicales y volvernos a Dios
Dios de todo corazón, te aseguro que lo vas a encontrar a Dios como un día yo lo encontré. Es más, yo era uno de esos hombres incorregible, machista, pero cambié. Y de eso se trata esta reflexión, de darte esperanza y de recordarte que todavía podemos cambiar, podemos hacer algo por nosotros, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestra nación. Las cosas pueden cambiar.